Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir revisando en nuestra entrega de hoy las consecuencias de Estados Unidos hacia nuestro país y viceversa, de las últimas decisiones que ha tomado la presidenta de la República de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar a nivel de la nación? ¿Qué dirá Estados Unidos? Nuestros invitados de hoy, ya aquí en el estudio, el doctor Ramón Barrios, es experto en Derecho Constitucional, diputado al Congreso Nacional por Libertad y Refundación, el especialista en temas de Derecho Internacional, doctor Graco Pérez, igual, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y luego vamos a incorporar el análisis político de especialistas. En principio, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Qué estudios realizaron después de la decisión de ayer que nos tomó por sorpresa? No sé usted, doctor, cómo recibió la información, porque teníamos un conflicto diplomático. La injerencia que denunció el secretario de Relaciones Exteriores del embajador Adogu, pero se hizo un agregado que movió los cimientos del país. Ya no hay extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos. Hacemos la aclaración, es de Honduras con sus ciudadanos a los Estados Unidos. Lo demás sigue igual. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias y honrado de estar con el doctor Pérez. Mire, lo primero es que la figura como tal de la extradición sigue funcionando en la Constitución de la República, en el artículo 102. Lo que se ha denunciado es la extradición de un tratado que tenemos con los Estados Unidos, pero la extradición va a seguir funcionando con los demás países que tenemos el tratado de extradición. Esto es lo primero que hay que establecer. Lo segundo, que no es una decisión, y yo tengo que aclararlo, antojadiza que se dio a una reacción de la declaración de esta semana del embajador Adogu, sino que en realidad, digamos, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se le había advertido a ella de una serie de declaraciones que ha venido dando a lo largo de todo su ejercicio, desde que fue acreditada como la representante del Departamento de Estado, la titular de la embajada, por parte del ministro de Relaciones Exteriores. Mire, los funcionarios diplomáticos en cualquier país del mundo tienen limitaciones en el ejercicio de su función como representantes del país a quien representan. La embajadora Adogu no desconoce la limitación que tiene de intervenir y sobre todo de opinar en asuntos internos que son propios de la política doméstica de cada país. De hecho, ella tiene antecedentes, fue expulsada en el 2018 por el gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua. También tuvo la misma suerte, digamos, con varias manifestaciones del gobierno de Irak cuando ella fue acreditada como titular de asuntos políticos de la embajada. Así que yo creo que finalmente la presidenta reaccionó, sobre todo al último mensaje que ella posteó en su red social, queriendo, digamos, vincular a nuestro ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto con una visita que hacía de cortesía a ambos funcionarios en el marco de la celebración de un evento que se hace entre las academias militares y que hace 2 años Honduras fue sede. Ya las valoraciones que ella hace, yo creo que no se corresponden con la realidad, pero yo creo que cabe que hiciera notar que quería vincular, digamos, la visita de 2 funcionarios en un ejercicio soberano que tiene el gobierno de Honduras con cuestiones de narcotráfico. Creo que eso rebalsó el vaso. ¿Qué le parecería a usted? Yo me acuerdo que el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos o el jefe del Departamento de Estado en algún momento se reunió con el titular del reinado de Arabia Saudita y días antes había desaparecido un ciudadano norteamericano, periodista, que entró a la embajada en Turquía y fue aparecido muerto. Y vino una orden, digamos, contra el ministro de Relaciones Exteriores.
nuestro embajador nunca se pronunció porque es que no le corresponde, digamos, pronunciarse sobre asuntos domésticos de la política norteamericana en Washington. Nosotros esperamos el mismo respeto del embajador Adow y creo que esa fue la gota que rebalsó el vaso. Y finalmente, dentro de un abanico de decisiones que podía tomar la titular de las Relaciones Exteriores, la presidenta pues tomó la decisión de denunciar el tratado. Y aquí, ¿cómo debemos entender el mensaje? Porque se reacciona a un tema que tiene que ver con extradiciones, cuando en principio la discusión era una visita a Venezuela. ¿No se salió de contexto esta relación o cuál es la valoración jurídica que usted da al respecto, doctor? Pero lo que pasa es que la visita no es tanto eso, sino las declaraciones que hace la embajadora con respecto al narcotráfico, es decir, qué hace el ministro de Defensa, qué hace el titular del Estado Mayor Conjunto. Para ustedes es el vínculo que hace que la presidenta reaccione de esa manera. Y sin lugar a dudas es hipócrita por parte del gobierno norteamericano tratar de vincular que nuestros funcionarios tienen alguna vinculación con el narcotráfico. Eso es peligroso, es grave, sobre todo por la doble moral de los Estados Unidos. Es decir, mucho de lo que ha hecho la CIA, mucho de lo que ha hecho la DEA, han sido protegidos por ambas organizaciones y allá, como decía nuestro canciller, hay de la vista gorda. Aquí normalmente los narcotraficantes son de México hacia abajo, pero quien recibe la droga, el Mr. Smith en los Estados Unidos, nunca va preso. Doctor Graco Pérez, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se manejan estos términos en el lenguaje diplomático? Porque hay que leer entre líneas los mensajes. Gracias por la invitación. Saludos al señor diputado. Sí, mire, como él bien lo señala, aquí hubo una serie de, digamos, llamados de atención que correspondía si seguíamos esa línea. Lo que correspondía para mí era una nota de protesta al Departamento de Estado. Si el gobierno de Honduras considera que hay algún acto, como señala el abogado Barrios, de que se consideraba que ella estaba pronunciándose sobre asuntos internos. No transformar unos juegos deportivos de cadetes en el fin de un tratado de extradición que ha servido a nuestro país. Y creo que en eso coincidimos. Coincidimos totalmente. Porque así es como se ha logrado llevar a muchas personas vinculadas al narcotráfico. Y al tema que siempre recuerda el partido en el poder de la narcodictadura. Entonces, ¿qué sucede? La señora Doe, representante del gobierno de los Estados Unidos, lo que dice es, me sorprende. O sea, no está diciendo condeno, me sorprende. ¿Por qué? Porque recordemos en el mismo juicio del señor Juan Orlando Hernández, ¿cuáles fueron de las pruebas que se llevaron? Reuniones, fotografías. Entonces, si yo sé que una persona que está sentada ahí está ligada al narcotráfico y me lo advierten, y yo lo sé mundialmente, se sabe, y yo voy a acercarme a tomarme una foto con él, estoy mandando un mensaje equivocado. Entonces aquí también hay responsabilidad del gobierno de Honduras, o sea, aquí no nos hagamos los santos. Ellos sabían quién era este señor y las acusaciones que tenía. Entonces, lo que ella menciona es que no es correcto que se estén tomando ese tipo de fotos. Además, mire, yo creo que fue innecesario y como digo, tanto ese acto como esa acción. O sea que aquí se quería mandar un mensaje y creo que la respuesta no es la que correspondía y eso llama a suspicacia si realmente lo que se quería era denunciar el tratado, finalmente. Ese era el objetivo final. Y yo no siento que en ningún momento se les haya vinculado. O sea, cualquiera pudo haber tomado una fotografía de repente, pero ya cuando se dan declaraciones y se empiezan a defender esas posiciones y cómo se ha seguido manejando la temática, a mí me parece que ahí lo que hubo es premeditación, precisamente un acto de provocación o una demostración de cercanía
con el gobierno de Venezuela, que vale decir, el actual gobierno está pagando un costo ya por esa cercanía y parece que no les interesa pagar un costo mayor por esa temática y ahora denunciando. ¿Qué es un costo mayor en estos términos de la diplomacia? Bueno, el costo para el país, ¿verdad? Porque yo no sé si esto es parte de un esquema que está manejando el gobierno, pero para el país, la imagen internacional del país se ve seriamente afectada en todos los ámbitos. Fíjese que hasta en el comercial, que usted puede decir, no, aquí no hay mucho relación, es un tema puramente diplomático, pero hay tratados, incluso, por ejemplo, no solo con Estados Unidos, con la Unión Europea, que la lucha contra el narcotráfico es un requisito para formar parte de ese tratado y tener comercio. O sea, muchos países exigen eso, igual como la protección del medio ambiente. Ahora hay muchos elementos, derechos humanos, que se suman a eso. Entremos al tema inversión, al tema cooperación, al tema, si lo quiere ver político, ahora mismo elecciones en Estados Unidos, que va a incidir, por supuesto, eso va a salir en un momento determinado, y elecciones en Honduras, por supuesto, que al final yo creo que ese es el objetivo de toda esta cadena de hechos que nos están llevando a enfriar las relaciones con Estados Unidos, a acercarnos a otros bloques de países, porque aquí lo que no queremos es que Estados Unidos, que hay que decirlo, una potencia, al igual que China y Rusia, tienen intereses en nuestro país. Y solo estamos poniendo los ojos en Estados Unidos, pero China, Rusia y sus países satélites como Venezuela, Nicaragua y Cuba siguen avanzando en nuestro país. Y a eso se les abre las puertas. No lo miré del todo convencido con la postura de no, por supuesto. Graco. Mire, por favor. Nosotros tenemos una dependencia cultural de los Estados Unidos. O sea, la clase política más y la clase política conservadora más. Y creemos que lo que dice Estados Unidos es santa palabra. Número uno, hace poco la Corte Penal Internacional dijo que lo que estaba pasando en Israel, con la invasión de Israel a Palestina y con los 50.000 muertos civiles que hay, es un genocidio. Y que parte de ese genocidio lo estaba haciendo como el principal proveedor de armas que está matando los civiles en Palestina, el gobierno de los Estados Unidos. Y calificó al canciller, al titular del Departamento de Estado, como parte y cómplice del genocidio que estaba pasando. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos una fotografía con el canciller de los Estados Unidos? ¿Vamos a decir que somos parte de ese genocidio? Es decir, ¿quién le dijo a los Estados Unidos que porque su Ministerio de Justicia tenga una acusación contra un funcionario de Venezuela, esa es santa palabra? ¿O que acaso esa vinculación que hace Estados Unidos es vinculante para los demás países? Ninguna, porque entonces ellos también tienen muchas acusaciones por parte de otras organizaciones y de otros países. Es por el tema de la reunión entre José Manuel Zelaya Rosales y Rupel Hernández con Vladimir Padrino López. Claro, pero esa es una acusación que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que esa no es santa palabra. Es decir, que el Departamento de Justicia tenga una orden de aprehensión no es vinculante para este país. Nosotros tenemos relaciones con Venezuela y el sistema político, el sistema jurídico de Venezuela es otro al de los Estados Unidos. ¿Cómo? Es decir, Estados Unidos no puede ir por el mundo siendo policía, juez y determina quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Y cómo valoramos, doctor, desde su óptica el escenario parecido que vivió Honduras cuando Juan Orlando Hernández? Era una acusación casi en términos iguales, que lo señalaban de narcotráfico. Pero vino una solicitud de extradición, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en ese momento estaba vigente el acuerdo de extradición. Es decir, ahí la situación jurídica es totalmente distinta a lo que pasa con Venezuela. Acuérdese que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela no están en su mejor punto. Porque aquí hay un tercer estado involucrado en todo esto y es Venezuela. Y al registrar la postura de Estados Unidos y Honduras, hay una recompensa. Habla Estados Unidos que paga, creo que subieron a 15 millones por la entrega de Vladimir Padrino López.
¿Qué percibe ahí ocurrió entonces? Pero es que hay que tener cuidado porque si nosotros creemos que lo que siempre dice Estados Unidos, quien determina el gobierno de Estados Unidos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, es peligroso. Ni Estados Unidos es el policía del mundo, ni es el juez del mundo. Por eso puse yo el símil de lo que pasa y de las acusaciones que tienen funcionarios norteamericanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por parte de la Corte Penal Internacional y el gobierno de España. Recién hace un mes hizo una acusación directa contra el canciller, que es el principal proveedor de armas, de las armas que está utilizando, digamos, el primer ministro de Israel en contra de la población civil palestina. Lo que quiero decir es, ¿quién tiene la calidad moral de determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Para nosotros, tenemos relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y ese personaje es el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Si tiene él una acusación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues es una relación que le atañe a ellos en sus relaciones bilaterales. Para nosotros es un funcionario que el gobierno de Venezuela lo reconoce como tal. Y en esa condición, su par lo visitó en Venezuela. ¿Draco? Bueno, sería interesante hablar de Ucrania también, pero como no es la temática, no voy a entrar a esos temas internacionales. Porque lo mismo sucede con el señor Putin, lo que está haciendo en Ucrania. Vamos al caso de Juan Orlando. ¿Por qué entonces sí el señalamiento que hizo Estados Unidos en el caso de Juan Orlando fue válido? Y además aquí no es que viene una solicitud de extradición y tomen. No, hay un proceso. Y si la Corte Suprema de Justicia decide a través de ese acto acordado que debe ser extraditado a esa persona, pues se extradita. Igual, hoy escuchaba a uno de los voceros del Poder Judicial y decía que las extradiciones continúan. Sí, por supuesto. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Igual como se les entregan a otros países cuando solicitan extradición. Entonces, el tema es Estados Unidos. Ese es el tema. ¿Verdad? Y que debemos decir aquí, en cuanto a los procesos de extradición, se han extraditado 56 ciudadanos hondureños, la mayoría a Estados Unidos. El 90%. Y el gran detalle es que lo que pide Estados Unidos aquí lo entregan. No, pero dígame, ¿cuántos acusados de narcotráfico han detenido acá? ¿Cuántos? Entonces, si no tenemos un sistema judicial sólido, fuerte, que sea capaz de luchar contra el crimen organizado, necesitamos la cooperación internacional. Lo mismo sucede con la corrupción. Por eso se pide la CICI, porque no tenemos un sistema judicial lo suficientemente fuerte que sea capaz de hacerle frente a los retos que tiene y necesitamos el apoyo internacional. Que la soberanía, mira, aquí nos hablan de soberanía, pero no defienden, y le voy a hacer una invitación, que usted introduzca ahí en el Congreso Nacional, que se llame al canciller para que explique por qué Honduras no defiende sus derechos en el juicio en La Haya entre Guatemala y Belice. Eso es defender soberanía. No es estarse peleando con Estados Unidos. O que cada vez que la señora Doe habla hay que llamarle la atención y todos los miembros del gabinete estar atacándola por medio de tweets. O sea, yo creo que necesitamos pensar en el interés nacional de nuestro país. Olvidarnos ya de la parte política, de la parte sectaria, la visión ideológica. Esto es un tema de interés nacional y nos afecta a todos los hondureños y va a tener serias repercusiones. Así que yo espero que en estos 6 meses, porque hoy escuchaba a un colega suyo decir que, al abogado Dixon, decir que él esperaba que esto fuera temporal. Porque hay 6 meses y en esos 6 meses pueden ocurrir muchas cosas. Sí, y estoy de acuerdo. Y Honduras está, igual como está en su derecho de denunciar el tratado, igual puede mandar una nota y decir, no, retiro esa nota, la dejo sin validez y quiero continuar en el tratado. Y en esas mismas condiciones, perdón, doctor, la embajadora también puede acercarse a la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y decir, mis palabras han sido mal interpretadas, el contexto en que... Y creo que puede haber un proceso de diálogo. Se puede retroceder, se pueden hacer cambios en estos 6 meses, que es el tiempo que se da Sí. en términos de diplomacia para la denuncia. ¿Qué va a pasar en el país en este periodo? Es medio año.
¿Se podrán seguir extraditando hondureños Sí. a los Estados Unidos? Vamos a hacer una pausa, después tenemos aquí el análisis diplomático y legal con nuestros invitados. Seguimos esta noche al banquillo. Ya vamos a compartir también con Héctor Soto, es un analista de la actividad política de nuestro país. Un fuerte abrazo, Héctor. Ya vamos a ir con ustedes. Tenemos ese pendiente, doctor Barrios y Graco. ¿Se pueden realizar, ejecutar o entregar, como querramos llamarle, extradiciones, y la Corte Suprema de Justicia, si le llevan un detenido por narcotráfico que pidió Estados Unidos, puede despacharlo? Voy a empezar por el final. El proceso de denuncia de un tratado precisamente tiene varias etapas. La notificación al otro estado de la denuncia es el primer paso de una serie de pasos. Y el tratado en mención establece que presentada la denuncia, hay 6 meses y va a entrar en efectividad hasta pasados los 6 meses. Es decir, que todo lo que ocurra dentro de estos 6 meses, el proceso de extradición de los que ya están solicitados, de los que tienen orden de captura, los que ya están judicializados esperando la resolución de la Corte, va a suceder. La denuncia del tratado va a tener efectos contados a partir de ayer, 6 meses. 1 de marzo. Bueno, más o menos. 1 de marzo, para ser puntuales. Así que puntualmente, no sé si el doctor Pérez comparte mi criterio, pero todo lo que pasa en estos 6 meses todavía está vigente el proceso. ¿Así se maneja en términos diplomáticos? Es que lo que sucede es que ese tratado establece ya los 6 meses. Sí, y no, que ese es otro error que se maneja, que tiene que ir al Congreso. No. O sea, hay un convenio de Viena, sobre derechos de los tratados. Hay un derecho en los tratados y ahí está estipulado claramente. En el proceso de aprobación, claro, tiene que ir al Congreso. Ahí sí. Porque hay un proceso. Pero al momento de denunciarlo, el Estado tiene todo el derecho de denunciarlo. Simplemente el Poder Ejecutivo actúa y se denuncia. Correcto. Por eso le decía yo, en este momento, todos los días Estados Unidos puede estar presentando solicitudes es decir, mañana o en cualquier momento comprendido hasta el 28 de febrero, según la tesis que ustedes nos exponen, puede venir el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque es el que ejecuta la petición de la Fiscalía, y luego el Departamento de Estado manda los documentos a la Embajada y Cancillería. Claro. Pueden pedir a cualquier ciudadano en este tiempo y no debe poner ninguna objeción Honduras en entregarlo, doctor. Es que la denuncia del tratado per se no ejecuta inmediatamente. Es decir, aquí hay una cláusula que tiene el tratado que la efectividad de la denuncia del tratado entra en ejecución pasado 6 meses. Por eso le digo yo, pueden ocurrir muchas cosas. O sea, Honduras puede revertir esa solicitud. Mire, yo... y Estados Unidos puede solicitar a muchas personas. Para esos rumores que andan por ahí. Puede solicitar muchas personas. Y ¿no puede el Estado de Honduras entrar en una negación? Ahora, permítame. Entonces aquí viene otra parte. Eso puede dormir al sueño de los justos cuando llega al país. Que ese es otro tema, punto y aparte. Es decir, una petición a la gaveta como... Y se perdió en el camino o se engavetó, y eso puede suceder. Pero que Estados Unidos puede estar solicitando extradiciones, lo puede estar solicitando. Yo lo veo como una oportunidad también. Un vaso con la mitad de agua, usted lo puede ver medio vacío o medio lleno, y sigue siendo mismo el vaso. Yo veo 6 meses de oportunidad para que ambas partes se acerquen, para que podamos aclarar tanto las declaraciones de la ministra Dow y cuál es el ámbito en que va a opinar sobre los asuntos internos, y también por parte del gobierno de poder plantear asuntos. Fíjese que aquí vamos a poner otro tema, y usted que está en el Congreso, mire qué oportuno. Se recuerda que en un momento hablaron de una ley de extradición, porque aún no está reglamentado. Hay un auto acordado. Se toma la decisión de entregar a un nacional de Honduras a un estado extranjero con el cual hay tratado, solo tomando como referencia un auto acordado, no hay ley. administrativo. Exacto. Entonces, bueno,
Tenemos 6 meses para elaborar esa ley. Y esa era una obligación. Mire, cuando se reforma el artículo 102 de la Constitución de la República, ese artículo establece precisamente, como todo tratado y como toda reforma constitucional, una ley, porque esa ley es la ley procesal, la ley adjetiva, la ley que va a regular el procedimiento a que se somete el solicitado en extradición para ver si se le acepta o no la extradición. Como el Congreso solo realizó la reforma constitucional de parte sustantiva, quedó pendiente el procedimiento. La Corte, hubo frente a que el Congreso no realizó la ley, entonces administrativamente hizo un auto acordado y hemos estado trabajando bien o mal. No es la mejor técnica legislativa, pero ha funcionado. Entonces yo creo que, y estoy de acuerdo con el doctor Grau, bueno, está la oportunidad ahí que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno hondureño comencemos a decir, mire, pongámonos de acuerdo, hagamos la ley. Y yo creo que... Y habrá armonía en un tema tan caliente como el narcotráfico. Y hubo un intento, pero hubo muchas suspicacias. ¿Por qué? Porque este autoacordado está funcionando. Está funcionando. Y usted no toca lo que está funcionando. Exacto. Pero no es la mejor técnica legislativa. No es la mejor, estamos claros. Y ahora, antes que me digan, voy a perder un tratado de extradición, cambia totalmente el panorama político. Y decir, ok, podemos, porque aquí usted sabe que todo se negocia, ¿verdad? El experto en derecho diplomático es el doctor Pérez y sabe que es mejor que comencemos a conversar. Estos 6 meses nos da la oportunidad. Y bueno, Héctor, buenas noches. Políticamente, ¿cómo puede cambiar que en estos 6 meses, partiendo de la tesis que tiene el doctor Barrios, sobre que en estos 6 meses se puede hablar, debo decir que hay otros profesionales del derecho que dicen que eso está ya cerrado, pero partiendo de esta tesis, el 5 de noviembre Estados Unidos tendrá otro presidente. Para el 20 de enero del 2025, o en el Salón Oval está Donald Trump o Kamala Harris. Uno de los dos nombrará seguramente un nuevo secretario de Estado y abre otro tipo de relaciones y contactos con los países con los que mantiene relaciones. ¿En qué puede cambiar este proceso de Estados Unidos? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a usted y a toda la audiencia y un cordial saludo también a los panelistas. Efectivamente, esta es una situación compleja de muchos momentos simbólicos políticamente, porque como lo mencionaba el doctor Graco Pérez y el diputado Barrios, ahorita estamos en un escenario complejo, no solamente nos vamos a acercar a un cambio de presidente en los Estados Unidos, venimos de unas elecciones en Venezuela que han sido complejas y que todavía están en una permanente disputa de reconocimiento en la comunidad internacional. Y ahora tenemos esta noticia de la denuncia del tratado que, en caso de materializarse, efectivamente son dentro de 6 meses, pero también lo que hay que señalar es que va a estar justamente a menos de 10 días de las elecciones internas. Así que esto no solamente es un tema internacional, sino que también va a tener un matiz electoral muy fuerte el otro año. En general, lo que estamos viendo es que las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos están tensas, pero no están rotas. Lo que toca ver ahora es si se escala o se desescala esa tensión diplomática. Y en este momento, pues, lo que está en discusión es ¿qué tanto se puede tener legitimidad alrededor de las relaciones entre Venezuela y Honduras y qué tanto eso es influenciado o no, en este caso aprobado o no, o avalado por los Estados Unidos? Y bueno, ya se sacó la primera carta, que es justamente los tratados de extradición. Entonces, como se hablaba hace un rato, lo importante es dialogar. Si esto se desescala, este tratado debería nuevamente de retomarse y seguiríamos con el curso normal y con unas elecciones muy mediadas por unas agendas internas. Si esto se escala, muy seguramente vamos a encontrar una dinámica totalmente diferente en los próximos meses. Todo va a depender también de cuál va a ser la agenda en los Estados Unidos. Sabemos que en el caso de Venezuela
ir ganando reconocimiento internacional no lo va a lograr en el corto plazo, así que este tema va a ser un tema de largo aliento y obviamente esta discusión va a ir tomando en la medida en que se acerquen las elecciones un matiz electoral mucho más fuerte, que obviamente para las internas hay que señalarlo, no va a impactar tanto, habrá que ver cómo esto materializa un impacto en las elecciones generales. En los Estados Unidos, y bueno, aquí el doctor Graco Pérez nos puede ilustrar mucho mejor, pero normalmente cambios en política profundos para estos países de la región no son así como sustanciales, independientemente que sean demócratas o republicanos los que lleguen al ejercicio de la presidencia en Estados Unidos por el conflicto que tendría Honduras ya en una etapa final de resolución si es que finalmente no hay un diálogo profundo en estos meses. Para el 20 de enero, ¿qué tanta importancia puede tomar para Estados Unidos ver hacia el hemisferio occidental, ver hacia aquí a Centroamérica por el tema de la migración? Porque sí se genera mucho conflicto a nivel de países cuando se dan este tipo de enfrentamientos. Y para nosotros, con las dificultades económicas que hemos tenido, siempre estamos viendo el norte como una opción. ¿Van a cambiar las políticas si no hay arreglo? ¿Serán más duros los estadounidenses o seguirá todo igual? Creo que aquí hay varios elementos, Chendo, que hay que mencionar. Uno de ellos, y que es muy importante, es el tema migratorio. Segundo, el tema comercial. Y tercero, importante para nosotros, el tema de justicia. Como se sabe, las elecciones en Venezuela y las complejidades que esto va a mostrar en los próximos meses seguramente puede desencadenar un aumento de los flujos migratorios. Todo esto pasa por Colombia y sube por el tapón del Darién, que hay que recordar, el presidente de Panamá ha dicho que va a construir un cerco para evitar justamente la migración proveniente de Sudamérica, pero igual la del Triángulo Norte va a seguir. Así que la importancia de Honduras en materia migratoria para los Estados Unidos va a ser un elemento importante. En caso que ganen los republicanos, sabemos que la agenda tiende a ser un poco más fuerte, un poco más punitiva y de castigos, aunque en el caso de los demócratas también hemos visto que se sigue esa misma línea. Por el tema comercial, también hay que recordar que Honduras acaba de cerrar la sexta ronda de negociación con China. De hecho, tuvimos la visita de una misión oficial hace poco. Así que también Estados Unidos estará muy interesado en no perder ese radio de influencia que históricamente ha tenido Centroamérica y que en la parte comercial también es relevante. Recordemos que entre uno de los temas de agenda que no ha aparecido mucho, pero que está ahí presente, es el tema del tren interoceánico, que también empalma con el tema de México y que también le compite una propuesta que actualmente se impulsa de un tren de ese mismo tipo en Colombia. Eso para plantear ahí un segundo elemento que también va a ser bastante complejo. Y un tercer elemento, pero particularmente para nosotros, es que esa compleja relación que ha tenido históricamente Honduras con Estados Unidos está transitando de una agenda en materia de seguridad hacia una agenda en materia de justicia. Anteriormente se percibía a Estados Unidos como un actor clave que desde una agenda de tipo militar y geopolítica impulsaba y gestionaba mucho las relaciones. Hoy esas relaciones han cambiado con Honduras y la ciudadanía en los últimos años ha visto con buenos ojos cómo la eficiencia del sistema de justicia de los Estados Unidos ha sido clave para poder castigar y condenar actos de particularmente crimen organizado y narcotráfico que se ha desarrollado en Honduras. Habría que ver si a raíz de esto que estamos viendo, Honduras tiene la capacidad, que es todo un desafío, de crear instituciones que generen la confianza para poder castigar esos delitos en el país y decir que efectivamente se puede. Y si se puede, muy seguramente este tema va a ir perdiendo oxígeno, pero si no se puede, muy seguramente la ciudadanía va a ver esto con mucha desconfianza y creo que el gobierno entraría también en una compleja situación donde se le vería como alguien que se apoyó en su momento en este sistema cuando fue oposición y que ahora que es gobierno
rehúsa de él, y creo que ahí estaría otro desafío importante. Creo que esos son tres temas que van a estar muy presentes de cara a cómo se mueva la agenda en los Estados Unidos y también cómo se mueva la agenda de Honduras y las complejas relaciones internacionales que tiene. En este momento, se mencionaba hace un rato, es Honduras, Estados Unidos y Venezuela. Si lo vemos en la parte geopolítica, pero si lo vemos en la parte geoeconómica, también entra China y esto todavía se complejiza más. Muy bien, ya regreso con Héctor. Este elemento que agregaba y que tiene que ver con la fortaleza de la institucionalidad en Honduras, porque si al final esto sigue su camino, aquí hay un gran reto para la justicia en Honduras. ¿Cómo volverle esa credibilidad al Poder Judicial que ha estado en entredicho en los últimos días? Número uno. Y la fortaleza que debe tener el Ministerio Público con una nueva autoridad que ha mostrado pasos de cambio. Mire cómo se abre esta denuncia de este tratado, abre la oportunidad para la institucionalidad en Honduras. Primero, para el Ministerio Público. Nosotros en el Congreso Nacional es la institución con el más grande reto. Sin lugar a dudas, elegimos un nuevo fiscal general del Estado, pero este Congreso también eligió una nueva Corte Suprema de Justicia. Y esa, digamos, debilidad del sistema de justicia de nuestro país nos ha hecho sustituirlas por organismos supranacionales. Estoy hablando, en vez de la Fiscalía, tratamos de traer a la CICIG para que ejerza la acción penal. Por cierto, doctor, perdón que lo interrumpa, ¿con esto que ha ocurrido ayer se le puso la lápida a la CICIG? No, todavía no, porque, digamos, la CICIG a lo que va a sustituir es al Ministerio Público. Y el tratado lo que está sustituyendo es la impartición de la ley general al caso concreto, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, para que las Cortes de los Estados Unidos hagan lo que no puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo veo un campo de oportunidad aquí muy importante para ambas instituciones de poder demostrar, tenemos una nueva fiscalía y que demuestre que pueden acusar a los narcotraficantes, a los corruptos y al crimen organizado, y que el sistema de justicia es capaz de aplicar la norma general al caso concreto y que no necesitamos organismos supranacionales porque nuestra institucionalidad es completamente capaz. Yo veo un campo de oportunidades. Hay mucha cooperación que llega a nuestro país y las dificultades económicas y financieras que tenemos las suple el apoyo externo. ¿Cómo reaccionan ante un hecho como este y sobre todo por no sé si llamarlo desafío, el enfrentamiento que se da con uno de los grandes aportantes a la economía nuestra, Graco? Mire, yo he recibido comunicaciones, y voy a usar el término que usó la embajadora Dow, sorprendidas los países cooperantes de qué fue lo que ocurrió aquí. Porque como le digo, desde el tema comercial y el tema cooperación, por supuesto, está vinculado a las decisiones que toma el gobierno en materia de derechos humanos, de medio ambiente y, por supuesto, de lucha contra el crimen organizado. Entiéndase, en letras mayúsculas, narcotráfico. Y esos elementos que se mencionaban anteriormente, el tema de elecciones, por supuesto, en Estados Unidos y las elecciones en Honduras, internas y generales, se van a ver profundamente afectados. Yo creo que el reto del Poder Judicial ya está más que demostrado, que no ha podido salir adelante. O sea, yo puedo decir, doctor, que es una oportunidad. Así como China es una oportunidad de 1.400 habitantes para mis exportaciones, pero si yo lo que produzco es solo camarón, melón, café y otros productos más, y no aumento ni diversifico mi producción, o sea, no estoy haciendo nada. Y eso es lo que está sucediendo con esto. O sea, aquí hay actores también extrarregionales, que no los hemos mencionado. Aquí está de por medio está China, y aquí de por medio está Rusia, y aquí con este tema del tratado de extradición, por supuesto, cambia totalmente el mapa geopolítico, porque ya no estamos hablando de Estados Unidos, Honduras, Colombia, sino que estamos hablando de Venezuela, Honduras, Nicaragua. Entonces, créame que esto tiene grandes implicaciones y nosotros lo podemos ver como un tema aquí doméstico, pero desde afuera
Estoy seguro que ya muchos tanques de pensamiento en muchos países están poniéndole mucha atención. Pero fíjese que esa cooperación internacional no es inmaculada y no ha sido neutral. Esa cooperación Pero internacional nosotros no somos muy honraditos. validó la reelección inconstitucional y de un presidente lo validaron que la justicia norteamericana posteriormente dijo que era un narcotraficante. Ojo con la cooperación internacional. Alguna responsabilidad tiene en lo que ha estado pasando en Honduras. Ojo con eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Luego seguimos aquí con nuestros invitados. Está Héctor Soto, Ramón Barrios y Graco Pérez compartiendo aquí en Al Banquillo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Estamos próximos a la convocatoria de elecciones primarias e internas. 11 días, 12 días nos separan. Héctor, decía algo que me llamó la atención y es que todos estos temas al final se vuelven también políticos. Es imposible quitarlos de la agenda de la oposición y del partido de gobierno. Pero, ¿por qué razón no se tendrá un impacto fuerte ahora en marzo 9? Y sí para la general, por favor, quiero sus valoraciones. Sí, aquí hay un elemento importante y es que en las elecciones internas quienes van a salir a votar son los votos duros de cada uno de los partidos. Históricamente, en el caso de Libre, tanto en la elección anterior y muy seguramente en esta, al tener una candidatura presidencial única, lo que hace es que se desestimula la participación electoral porque la gente ya ve prácticamente garantizada la candidatura presidencial. En el Partido Liberal vamos a tener todo lo contrario, el sistema es más competitivo en este momento y en el Partido Nacional es el actor al que, digamos, está la expectativa por ver cuánto caudal obtiene. Entonces, todavía las cargas están repartidas como en vagones de tren. Entonces, creo que esta medida no se va a impactar tanto ahí, porque la gente sale a votar por su candidato. Esto va a ser importante en las elecciones generales. Entonces, aquí el desafío que se tiene es la confianza que tenga el gobierno, la capacidad que tenga el gobierno para construir una rápida confianza en el sistema de justicia. O sea, si se denuncia este tratado, efectivamente se acaba con él y tenemos un Ministerio Público, una Corte Suprema y vemos que efectivamente personas vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico empiezan a pagar sus penas en el país, seguramente se va a construir un relato electoral de que el gobierno tenía razón. El otro escenario es todo lo opuesto. Se denuncia este tratado, el sistema no funciona, la ciudadanía percibe de que el tema de narcotráfico y crimen organizado quedó parado, frenado, y eso empezaría a generarle costos, en este caso, a Libre, que es el partido que está en el gobierno. Entonces, de mantenerse la tendencia actual, pues estamos hablando que el gobierno tiene escasos año, 2 meses para demostrar que puede hacer de igual o mejor manera el buen trabajo que ha demostrado que el sistema de justicia estadounidense ha podido hacer condenando actos de crimen organizado y narcotráfico. Ahí estaría el desafío de seguir esta tendencia que arrancó el día de ayer. Y este es un gran reto, incluso hasta para los legisladores, con cambios, con reformas que se han venido planteando y que nos ha llamado la atención, diputado Barrios. ¿Por qué no se ha entrado a la discusión si el mismo Poder Ejecutivo, a propósito de los cambios que habla Héctor, nos dijo eran de prioridad? Pero el Congreso no ha entrado a la discusión de los mismos. Yo creo que el Congreso en esta parte, y coincido con la apreciación del colega, tiene un reto importante. Tenemos pendiente la ley de colaboración eficaz, que me parece que es un instrumento importante en la lucha contra la impunidad y que la utilizaría muy bien el fiscal general del Estado, el Ministerio Público en la lucha. Yo coincido con el relato, por eso decía que es una buena oportunidad para demostrar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y las agencias de investigación que la institucionalidad es capaz de avanzar. Por supuesto que las debilidades son tantas y tan fuertes que no vamos, pero si la ciudadanía logra apreciar un avance en que la institucionalidad puede sustituir
esta petición que tenemos de organismos supranacionales para que impartan justicia en el país, habremos avanzado. ¿Y se podrá apartar, Graco, la actividad política como tal, que ya la tenemos? Aquí no vamos a esperar los últimos meses para tener ya está la propuesta, si ya estamos en ello. Eso político de lo diplomático, porque este es un asunto que lo debemos mezclar con ese lenguaje diplomático para resolverlo. Y tocar las puertas de Washington, y de repente podemos pensar hasta en función, como aquí es una gama de acontecimientos que están ocurriendo, que muchas de estas cosas se van a platicar en Washington. Claro. Y algunos pueden tener miedo en ir. Mire, y eso es normal en un tema tan delicado, porque es narcotráfico. Claro, y yo estoy seguro, y ahí voy a disentir un poco, que ya desde las internas ya vamos a tener la presencia de alguna influencia externa. Estoy hablando de intereses extrarregionales, y más claro, como repito, Rusia, China, y la credibilidad que tengan en las elecciones internas va a determinar que la población salga a votar a las generales. Si se siente frustrada, y aquí no vamos a esperar las generales, si en las internas hay frustración, va a empezar la migración de este país. Y el otro tema que no se ha mencionado aquí son unas declaraciones del señor canciller, que dijo que la extradición, ese tratado se denunció porque podía ser utilizado como instrumento político. ¿Por quién puede ser utilizado como instrumento político? Claro, si se está pensando que se puede llamar a algunas personas vinculadas con el narcotráfico desde Estados Unidos, se pueden ver afectados los partidos políticos. Pero internamente también puede ser utilizado como un instrumento político, porque aquí se puede... Ahora que ya no es Estados Unidos el que nos va a decir, este narcotraficante, entonces la justicia hondureña puede señalar a cualquiera. Porque nosotros creíamos, y yo refuerzo su tesis, de que Estados Unidos al que señalaba era porque tenía responsabilidad. Pero aquí, si la justicia hondureña señala a alguien, créame que imagen en esta situación política, electoral, todo va a ser persecución política. Y aparte de eso, fíjese que todavía no se ha aprobado el presupuesto. Y ya nos olvidamos de ese presupuesto para las elecciones internas. Ahora estamos hablando de este tema de la extradición. Entonces aquí todo está relacionado. Y yo soy de los que piensa que mucha de la decisión electoral en nuestro país va a ser determinada desde el exterior. Muy bien. Vamos a una pausa y ya venimos en nuestra parte final aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, tenemos 2 minutos para nuestros invitados. ¿Cómo quitar ese tema de la persecución política? Porque aquí se puede actuar y ya sabemos qué es lo que pasa cuando se llama a alguien de la oposición o alguien del gobierno. Estamos a las puertas de una actividad política agria, doctor. Mire, yo le creo mucho al fiscal general del Estado. Recientemente presentó un requerimiento fiscal nada más y nada menos contra el juez de jurisdicción nacional. Si usted quiere, con alguna afinidad a mi partido, al partido de gobierno. Eso ha sido una buena actuación del fiscal general. Ojalá que sigan estas actuaciones, demostrando que en el país todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es lo más complejo que deberá enfrentar el Congreso Nacional sobre temas de discusión política que los tienen que tomar sí o sí? Ya planteaba el licenciado Pérez, el tema de dinero. Se han silenciado los temas. Yo quiero aclarar que en el tema del presupuesto de elecciones ya las aprobamos. El proyecto de decreto tiene 4 artículos, se aprobaron los primeros 2 y el número 1 establecía
la cantidad de presupuesto que se iba a dar al Consejo Pero Nacional. ojo con Y ese ya se aprobó. número 3. Ese ya se aprobó. Falta el número 3 y el número 4, pero el presupuesto como tal ya se aprobó. La cantidad ya se aprobó, o sea que con eso no tenemos problemas. Lo que está faltando es el 3 y 4 que tiene que ver con la transmisión de los datos, pero el presupuesto ya se aprobó. Y ahí es donde aparece China, Rusia, Venezuela, Cuba, Ecuador, México y otros países, en esos numerales. ¿Y qué inquietud le genera? Al mencionarme solo, curiosamente, países, a excepción de Ecuador, que ahora está en manos de la derecha, pero los demás tienen tendencia socialista, izquierda. Bueno, social es una cosa, izquierda es otra, y la izquierda mal entendida es otra. Mire, para mí se están replicando aquí modelos que están apoyando especialmente estas potencias extrarregionales en Venezuela y que ya lo tienen diseñado para trabajarlo en Honduras. En contraposición de eso, los modelos anteriores que eran de derecha, igual promovieron el fraude aquí y la irresponsabilidad. Pero ustedes están en el poder gracias a los Estados Unidos que garantizó las elecciones pasadas. Si no, tendríamos todavía a Juan Orlando en el poder. Entonces, hay que pensar en eso también. Yo creo que... Si pensamos en función de Honduras, tengamos elecciones limpias, transparentes y que sea el pueblo hondureño el que decida. Mire, yo creo que lo que garantizó la remoción del presidente Hernández es la participación masiva de la ciudadanía hondureña. Pero eso no hubiera servido sin la presencia de Estados Unidos. Así como no sirve que haya votado en masa la población en Venezuela y todavía esté el señor Maduro en el poder. Héctor, ¿cómo garantizar y cómo debe ser el actuar de la clase política y el elemento Consejo Nacional Electoral? Porque es el que tendrá toda la responsabilidad de decisiones que no deben ser impulsadas desde el Congreso. Es, según la ley electoral, el Consejo Nacional Electoral el que debe decidir los sistemas de transmisión. ¿Cómo enfocarnos en un proceso primario justo, equitativo y creíble? Ese es un gran desafío. Efectivamente, vamos para allá. Tener elecciones que sean confiables y que sean legítimas. En este caso, en las internas, que el que gane, gane bien y que el que pierda, acepte los resultados. Y de cara a las elecciones generales, vamos con un nuevo desafío, porque el Partido Liberal recuperó esa capacidad de ser competitivo en el nivel presidencial. Así que, aunque Honduras, después del golpe de Estado, pasó a ser un sistema de 3 partidos, en esta elección vamos a ver 3 partidos muy competitivos en la esfera presidencial, así que muy seguramente la diferencia de votos del que gane con respecto a los que pierdan puede que no sea tan alta. Así que al tener márgenes de votos muy reducidos, cada voto cuenta y tener una ciudadanía que confíe y crea en los resultados va a depender en gran medida del Consejo Nacional Electoral, un espacio en el que convergen los 3 partidos mayoritarios o los partidos con mayor votación. Es sabido que es un espacio que históricamente, más que de encuentro, ha sido de desencuentro. Y hoy uno de los grandes desafíos es cómo se genera transparencia y confianza. Incluso sería importante que el Consejo Nacional Electoral gestionara de manera pública, que hiciera transmisión abierta en canales de YouTube o por los medios de comunicación del Estado, sus sesiones, que todas las misiones de observación electoral que quieran venir al país puedan venir. Acá el punto no es si una misión electoral es de izquierda o de derecha y si por eso entra o no entra al país. El punto es que sin importar la ideología, todas dicen que el proceso es confiable. Eso va a dar garantías para que el que salga electo en las internas y en las generales se respete el resultado, porque la tendencia es que vamos a ir a unos resultados mucho más apretados. Y en ese sentido también va a ser muy, muy, muy importante qué es lo que va a pasar con los elementos que fortalecen todo esto. En este momento el proceso electoral es como un embudo invertido que se empieza a abrir. Entonces, ahorita estamos hablando del presupuesto. El 10 del otro mes vamos a estar hablando y se va a estar hablando en medios de quiénes son las nuevas autoridades y cómo entran. Vamos a estar hablando de cuáles son los nuevos partidos, si se eliminan los partidos que a juicio de algunos ya
tuvieron que haber perdido su condición. Vamos a empezar a hablar del sistema de transmisión de resultados, vamos a hablar del tema del financiamiento de partidos, del financiamiento de campañas, de las trenzas, de la garantía de la participación de las mujeres. O sea, el tema electoral va a empezar a copar la agenda y frente a tantos temas necesitamos un Consejo Nacional Electoral que genere confianza y transparencia. Eso va a ser un enorme desafío para este nuevo Consejo. Muy bien, gracias Héctor. Héctor Soto, analista político nacional que nos ha acompañado, el doctor Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación y el experto en temas internacionales, diplomáticos, Graco Pérez. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.